Hola, yo soy la doctora Sandra Carmona y para mí es un gusto tenerte hoy a bordo de la Semana de la Tanatología. Esta semana vamos a navegar de la mano de muchos especialistas y tocaremos temas fundamentales en relación a la vida, a la muerte y al duelo para aprender más sobre cómo transitar en ellos. Espero que esta semana podamos crear un espacio seguro de gran reflexión y aprendizaje para todos y que podamos hacer crecer esta comunidad y hacer llegar la educación tanatológica a muchas más personas. Espero que lo disfrutes. Bienvenido a bordo. Gracias. Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están viendo en esta entrevista de la influencia de la fe y la religión en la tanatología. El día de hoy traemos a un invitado especial aquí en la Semana de la Tanatología por primera ocasión, nuestro compañero Didier Lara, que ahorita vamos a pasarle el micrófono para que pueda presentarse. Nos hace favor de ayudarnos a contestar muchas de las preguntas que dentro de la comunidad de Adiós mi barco de papel han salido a lo largo de los procesos de duelo y para podernos informar un poco más de cómo es que el tener una religión, una creencia de fe también qué tanto pueden aportar a los procesos de duelo, que es parte de la comunidad que tenemos, es decir, la mayoría de pacientes que están atravesando
por un proceso de duelo aquí en la Fundación de Adiós mi barco de papel, pues es importante que tomen la mejor de las herramientas posibles para este transitar que sabemos que es difícil, pero que en la Semana de la Tanatología estamos intentando poner un granito de arena extra para que puedan acumular todas las herramientas necesarias. Les comentaba sobre Didier, al cual le agradecemos este espacio, la oportunidad que nos da para podernos compartir de su conocimiento en las creencias, las religiones y la influencia de la fe, sobre todo en los procesos de duelo, que les comento es psicólogo, psicoterapeuta, victimólogo y adicional tanatólogo. Didier, bienvenido. Omar, muchísimas gracias por esta invitación que tú me haces y tu fundación, y espero que esta conversación pueda aportar en algo a las personas que te han seguido durante todos estos años. Gracias, Didier. Así va a ser seguramente un tema bastante interesante, sobre todo por las diferentes creencias. Sabemos que la comunidad de Adiós mi barco de papel se ha destacado desde sus comienzos por ser completamente neutral y a la vez de abrazar todas aquellas herramientas que puedan ser de ayuda para los procesos de duelo. Sabemos que no a todas las personas les pueden servir los mismos recursos, por eso se forma toda una red de apoyo, toda una red de herramientas para poder acercarlas y que cada quien pueda tomar de una manera empática, de una manera con respeto, todo aquello que pueda ser bienvenido para el proceso de cada quien. Es por eso que en esta semana de la tanatología hemos incluido las esferas más importantes de la misma, como lo puede ser una esfera psicotanatológica, psicoeducativa, podemos encontrar una esfera médica en los cuidados paliativos y también podemos encontrar aquella esfera espiritual, que va desde la medicina espiritual, una creencia de fe, una creencia sobre conexión a la naturaleza, pero también ¿por qué no hablar sobre esta creencia de las religiones? Estas religiones que pueden estar acompañando a muchos de nuestros dolientes o como aquellos que a lo mejor y tienen la duda de qué tanto puede apoyar esta religión. Sabemos que son temas importantes, a la vez también temas que se hablan con cierta empatía. Entonces, pedir respeto a todos aquellos que están viendo esta entrevista de manera en vivo, porque recuerden que pueden hacer sus comentarios en el chat en vivo de este estreno, o también para aquellos quienes van a ver esta entrevista posteriormente. Saber que la información que estamos compartiendo es a través del conocimiento, acercando las herramientas y que no necesariamente son parte de las opiniones personales de la fundación como tal, pero que las acercamos para que tengan ese mayor número de herramientas posibles. Didier, pues sin tanto preámbulo, para poder entrar con la información, que es lo que nos atañe en este momento, pues bueno, preguntarte directamente ¿cómo crees tú, desde tu punto de vista tanatológico también, que la religión y la fe, o la religión o la fe, pueden influir en el proceso de duelo de aquellos dolientes que están atravesando el día de hoy por una pérdida? Voy a iniciar, Omar, diciendo que es muy importante lo que tú señalas. Todo lo que se va a hablar aquí son herramientas. Las herramientas son instrumentos que pueden ser utilizados para algunas personas y para otras personas no utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar con eso. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la humanidad? Sino un conjunto de creencias, ¿no? Que están de alguna manera reguladas por una organización generalmente. Y la religión es tan antigua como la historia misma. En todas partes del mundo hay vestigios de, de creencias, de ritos, rituales, que se fundamentan justamente en lo que después llamaríamos una religión. ¿Cómo la religión puede influir de muchas maneras? Porque la religión, al ser un sistema de enseñanza a partir de un credo, te va dando
información sobre cómo es lo que vamos creyendo que existe después de la vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una persona muere? Y es ahí donde entra originalmente el papel de la religión. La religión inicia de esa manera, tratando de explicar qué hay después de la vida. Y entonces se crea este sistema de creencia en las divinidades, en los lugares a los cuales la persona va, ¿no? Es interesante que es la religión aquella maestra, guía, la que va a poder darle respuesta al doliente sobre dónde está su ser querido. Y previo a esto, le da una fe, le da esperanza y le puede dar en la religión, puede dar certeza de lo que va a suceder después de la vida. Y eso para muchas personas les ha servido como una base para poder sobrellevar lo que es una pérdida. De ahí tan importante que podamos entender que la religión, por supuesto, va a tener una influencia grandemente en lo que es el duelo, ¿no? Que es este proceso adaptativo después de una pérdida. Pero cuando uno tiene, Omar, guía, y esta guía nos puede brindar esperanza, nos puede brindar fe de que las cosas son de una manera, me parece que es ahí donde realmente podemos ver que definitivamente el proceso de duelo se va a beneficiar para muchas personas en cuanto a la construcción de la fe. La fe, sin duda, Omar, para el duelo es fundamental, porque ayuda a entender lo que la persona ha vivido, está viviendo, y es la fe lo que nos dice lo que va a seguir viviendo la persona. Y eso para los dolientes puede ser, sin duda, esperanzador y tranquilizador, si solo si la religión sea una compañera y no una instigadora de temor o de culpa. Y me gusta esa última parte que dices. Sí, solo sí, cuando esta religión se ve como una herramienta a positivo y no como una herramienta que por el momento está causando un displacer en vez de encontrar como un confort. Y esto me conecta a otra pregunta, porque aquí vemos de qué manera beneficia y de qué manera al igual y puede afectar. Y lo dices tú, si está afectando, pues entonces ya no tiene esa como posibilidad de ayudar, o al menos no en un momento inicial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería el mensaje que tú podrías decir desde tu perspectiva y desde tu experiencia con lo que regularmente sucede con aquellas personas que estaban muy apegadas a una religión, pero después de la pérdida del ser querido, pareciera que entran en este choque de decir, ya no estoy tan de acuerdo en mi Dios, tan de acuerdo en mi religión, porque pareciera que no me escuchó? ¿Cuál sería el mensaje o el mejor tip, consejo para estas personas que de pronto en el duelo como que le riñen a su Dios o se enojan con la religión? Creo que es muy importante, Omar. Voy a hablar con el respeto debido a las personas que profesan una fe, ya sea cristiana, judía o islámica, no en este Dios eh, monoteísta, en esta creencia monoteísta de un Dios todopoderoso. Si uno investiga esas tres religiones, tienen la particularidad, a diferencia de otras creencias más antiguas, que la muerte no es un proceso natural, que la muerte es un castigo, que la muerte es consecuencia de un acto malo, ¿no?
Esas religiones comparten la creencia de dos seres, que es Adán y Eva, los cuales se dice, ¿no?, que en algún momento desobedecen una regla y la consecuencia en esas religiones es la muerte, ¿no? De ahí entender que estas religiones construyen la ideología de la muerte como una forma adversa, como una forma en la que tú hiciste algo incorrecto y como parte del castigo por haber hecho eso es la muerte. De ahí, a modo de ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien está viviendo la muerte de un hijo, de una madre, y llega una persona perversa, perversa entendida en el sentido de la psicología, de querer hacer un bien, pero por ignorancia crea un mal? Y dice, es que Dios así lo quiso, es que Dios quería otro ángel, es que es la voluntad de Dios. Ahí empieza un conflicto de interés entre querer seguir lo que ha sido una creencia y el dolor que se está dando por la pérdida de un ser amado. Y no solamente me refiero a la muerte, sino a la salud misma, ¿no? Al divorcio de las personas, por decir algunos ejemplos, ¿no? Y justo ahí me gustaría como hacer un pequeño recuento histórico. No es lo mismo, por ejemplo, la creencia que tenían los griegos, ¿no? De que al morir había otro reino, otro mundo, ¿no? El famoso Hades, donde todas las almas iban a este reino, iban a los campos asfódelos, ¿no? Punto. Ahí van todos, salvo excepciones para los dioses que iban a los campos elíseos y casos muy, muy contados donde, como habían pecado en contra de la divinidad, y pecado no en el sentido cristiano, sino que habían hecho algo en contra, de forma voluntariosa contra el prójimo, eran llevados al Tártaro, ¿no? Hay 4 o 5 casos documentados en lo que es la mitología griega, pero no era vista como algo malo, sino era parte de la vida. Y se esperaba que una vez que alguien moría, simplemente iba a llegar a este reino, a esta continuidad de vida que era el reino del Hades. De igual forma, cuando uno lee, por ejemplo, nosotros como mexicanos, lee la historia de la cultura mexica, sin excepción, todas las personas, Omar, tenían que pasar por nueve mundos, ¿no? Antes de llegar al Mictlán, ¿no? Con Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, ¿no? Donde no era visto como algo malo, simplemente se entendía que era un proceso en el que, llegado el momento, tenían que atravesar las almas e ir creciendo, definitivamente. Y así me puedo ir, ¿no? Con la creencia de los vikingos, ¿no? Me puedo ir con los egipcios, pero es justamente la creencia en las religiones monoteístas donde ya se ve como un castigo. Y si se ve como un castigo, es muy difícil para la persona tratar de entender una voluntad de un Dios que dice amar y me castiga. Ubiquemos cuando un niño, una niña de pronto es diagnosticado con cáncer. Y como me han dicho que es un castigo, llega algo que la gente no puede entender en ese momento. O sea, ¿por qué entonces la persona que se droga, que mató, llegó a los 75, 80, 90 años y mi hijo que tiene 4 años acaba de morir? Entonces empieza una inconsistencia, una incongruencia entre lo que la religión tendría que ser, naturalizar la muerte y verla como algo propio de la vida, y no como y lo digo con todo respeto, como una voluntad que pudiera parecer hasta un capricho de un ser superior y divino. Entonces, sí me parece que la forma en la que se plantea la vida después de la muerte no es lo mismo empezar a entenderlo como algo natural y dependerá ahí de la creencia, a verlo como una forma donde yo te voy a castigar a ti porque no haces lo que yo quiero. Entonces, me parece que eso sería lo primero que tendríamos que entender, que las religiones, en su afán de querer apoyar, también han cometido, y lo digo con respeto, algunos fallos al decir, si tú no haces lo que nosotros decimos que haces, va a haber una consecuencia. Y esta consecuencia en las personas dolientes es faltas de respuesta,
falta de fe y falta de esperanza. Lidia, me gusta esta parte en relación al resumen al momento es, tener una religión es igual a tener al menos una estructura de soporte, vamos a verlo como red de apoyo, muy mencionado en los procesos de duelo, porque al menos la religión es un sistema y al ser un sistema lleva una parte social, es decir, masa de gente. Podemos decir que al momento del duelo, si hay una religión, hay una parte social que te está validando tu duelo incluso, y tienes muchas maneras de rituales en cualquiera de las religiones que sean para poder seguir validando tu proceso de duelo, y eso será un recurso importante. Por supuesto. Pero por otro lado, tenemos la parte donde podemos encontrar algunas religiones, no estamos diciendo al igual que todas, algunas puede ser un poco más que otras, pero en su mayoría lo manejarán muy similar, donde si no se siguen ciertos requisitos o formas de ser, pues estamos hablando como si hubiera algo convertido en bueno, convertido en malo, a lo mejor cielo e infierno, como para darle un poquito más de consistencia. Y esto sí que puede generar una balanza entre lo positivo de la religión y entre a lo mejor lo no positivo cuando se está enfrente de un proceso de duelo. ¿Y a qué voy con todo esto? Es natural encontrar a personas en su momento de shock y aturdimiento que no saben qué hacer con los recursos disponibles cuando acaba de pasar la muerte de su ser querido. ¿Cuál sería la manera en la que podríamos a lo mejor dar un consejo desde tu punto de vista en creencias y en fe de cómo acercarnos o cómo es que la tanatología le hace para poder aplicar o integrar la fe y las religiones a su proceso de duelo? Me parece que es obligación de un profesionista en tanatología interesarse de manera genuina en el discurso de la persona, porque en el discurso está la creencia. Y cuando uno conoce el discurso, tenemos la oportunidad de leer, de investigar, pero no en un ámbito académico o intelectual, sino entender cómo es que la persona está viviendo el duelo de acuerdo a su sistema de creencia. Y definitivamente la experiencia me marca que cuando tú a una persona le devuelves su propia creencia, pueden encontrar un consuelo en su propia fe. Y esto, repito, me parece que es obligatorio de cualquier tanatólogo interesarse de manera genuina en saber escuchar a la persona. Porque si un tanatólogo llega con su propio sistema de creencia a querer imponer en el nombre del amor, en el nombre de la esperanza, pero es tu propio criterio, no solamente no vas a ayudar, sino que puedes provocar más conflicto. Porque la tanatología al final es un proceso de acompañamiento. Y si nosotros los tanatólogos no tenemos esa humildad para aprender lo que la persona cree, difícilmente vamos a poder brindar este proceso de una manera correcta. Entonces sí creo que es muy importante escuchar, aprender y dialogar a partir de lo que la persona te está diciendo, porque es ahí donde la persona también aprende de sí misma y puede poner la religión a su servicio en el sentido positivo de la expresión. Sí, definitivamente esto final que dices es algo que lo puedo hablar como a nombre
de todos los dolientes que a través del tiempo hemos acompañado en la fundación, porque claramente pueden llegar como con su red de apoyo de decir, yo tengo una religión, y en otro momento llegar y decir, mi religión me ha fallado también. O sea, mi religión a lo mejor lo que yo tuve fue una muerte de un ser que amo mucho y que fue un suicidio, y a lo mejor la religión en la que pertenezco lo ven como, bueno, tu hijo, tu esposo, tu esposa no van a entrar al reino de Dios, o ya son pecadores, o no Fíjate, los Omar, perdón que te encontramos. interrumpa. Fíjate, esto que tú acabas de decir, Omar, merece una reflexión profunda. Todavía en los años 70, 80 inclusive, la mayoría de las religiones cristianas veían el suicidio como el pecado, ¿no? Porque aquí voy a hablar un poquito voy a invitar a esta reflexión de cómo hay contradicción en el nombre del amor de una religión cuando no se entiende realmente orígenes. Quiero que por un momento ubiquemos que dicen los judíos en su Mishnah, en su Talmud, dicen los cristianos en lo que llaman Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, y lo que dice el Corán, ¿no? Es que Dios es de Dios. Y entonces tú tienes la obligación de vivir ese regalo y esa vida no de acuerdo a lo que tú quieras creer, sino de acuerdo a lo que un sistema de creencias dice que debes vivir, creer, tener. Una persona decide ya no seguir con la vida, por lo que tú quieras y mandes. Y de pronto es juzgada y se decía, esta persona del cristianismo difícilmente va a poder tener una resurrección o ir al reino de los cielos porque pecó en contra del regalo de Dios más preciado que es la vida. Inclusive las personas que se suicidaban no podían ser enterradas en Campo Santo. Campo Santo se entiende cuando alguien va a la iglesia, sobre todo a las iglesias de antes, van a ver que en la entrada había como un cementerio. Esto era el Campo Santo. Una persona que se suicidaba no tenía derecho a estar en Campo Santo. Sin embargo, en los 80 se empieza a ver un cambio en algunas religiones cristianas donde se dice, Omar, que solamente la persona que tomó la decisión y Dios, como lo entiendan, saben qué sucedió en ese momento. Y curiosamente la religión cambia el paradigma. Y ahora te dicen, el Dios cristiano es un Dios de amor. Entonces, no podemos saber realmente qué es lo que estaba viviendo la persona y qué es lo que el Dios de amor ahora ve y toma en consideración. ¿Por qué saco esto? Imaginémonos, por favor, a todos los que nos oyen, no es lo mismo decir tu hijo, tu papá, tu hermano que se suicidó, ya está en el infierno, ya hazle como quieras, está en el infierno, a decir no. Tu creencia dice que es un Dios de amor. Y por eso regreso a la pregunta anterior. Si yo sé cómo actualmente, cuál es el discurso oficial de las religiones cristianas, ahorita van a decir, hey, no somos nosotros quien para juzgar. Y si creemos que es un Dios de amor, dejemos eso con la fe de que te dicen tus escrituras, de que seguramente está en un lugar nada que ver con un lugar de castigo. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir eso? Entonces, la religión es una sí, pero la forma en la que podemos utilizar con conocimiento lo que la religión dice puede marcar una diferencia muy grande en nosotros y la gente con la que estamos trabajando. Así es, Vivian, muchas gracias por esa explicación, que bien haces la intervención justo
en la parte de las personas que mueren por suicidio y que sabemos que genera un estrés importante, incluso postraumático, en aquellos seres queridos que se meten a un duelo de por sí complejo y todavía esa estructura que platicábamos ahorita, que es una estructura importante de apoyo como la religión, un sistema con sociedad, pareciera que se les cae encima. Pareciera que la misma sociedad falla en su papel de poder acompañar a esas personas que están pasando por ese tipo de duelo. Y bueno, pues con esta integración que tú haces, pareciera como que les damos otra luz o un camino adicional, si así lo quieren ver estos pacientes, para poder retomar lo que creen sobre su religión y lo que realmente podemos encontrar. Por eso lo decías tú, que es importante o obligatorio para los tanatólogos el conocer los diferentes tipos de religiones, porque habrá que validar cada una de ellas. Y el punto que tú mencionas me gusta porque pareciera un punto como existencialista, donde es cómo estás viviendo tú como paciente el duelo y no como yo religión o no como yo tanatólogo te quiero imponer de una forma muy reificada a cómo se debe de vivir el duelo. Y creo que hoy en día los tanatólogos estamos fallando en ese aspecto, estamos fallando Por en supuesto. querer sobreponer nuestra metodología a la mejor de nuestra corriente psicoterapéutica o de nuestra corriente tanatológica y nos estamos olvidando de que esto debería de ser un proceso totalmente existencialista o ontológico de cada uno de los pacientes, cómo es que ellos lo están viviendo y cómo es que ellos lo pueden vivir. Y con esto quiero conectar a la siguiente pregunta, que tu respuesta creo que va a dar luz y va a ayudar mucho a casos muy específicos incluso, y que de esos hay muchos que yo conozco a través del duelo. Nos enfrentamos a una sociedad de cada vez mayor vacío, de cada vez mayor violencia, donde ya incluso la tanatología tiene que abrir sus horizontes a las desapariciones forzadas, a las guerras, a los combates entre el crimen organizado, secuestros, feminicidios, incluso una sociedad con un estrés ya bastante alto, ¿no? Que no lo encontramos. Y esa falta de empatía va haciendo también que las personas vayan generando ese vacío existencial cada vez más y que por supuesto influye en las religiones, como el decir, vemos cada vez a la religión un poco más vacía, un poco con menos discípulos, si así se le pudiera decir, o no sé cuál sea el término en cuestión de religión mejor conocido. Pero vemos a mucha gente en un concepto a lo mejor tibio, si esa es la palabra que a lo mejor quiero encontrar, seguramente hay otra palabra mejor, donde incluso se escucha mucho el decir, soy católico, pero social, como que sí hay primera comunión, sí hay todo esto que se hace, los sacramentos, pero intentas decir que no eres un católico de que todos los domingos estés en la iglesia o que todos los domingos estés rezando, ¿no? Pero llega el duelo. Y creo que en la mayor parte de la población estamos aquí. Estarán los muy religiosos que encontrarán ya esa red de apoyo, los no religiosos que sabrán que por ahí no pueden ir. Pero, ¿qué pasa con los que están a la mitad? Con los que es que sí tengo una religión, pero no la profeso como tal. En una balanza media y equilibrada, ¿cuál sería tu consejo? Si tú estás en esa posición como doliente, justamente cuando tienes una pérdida y que esa pérdida tiene el poder de acabar con todas tus creencias. Estás partiendo de cero. Didier, ¿hacia dónde opina que hay que ir? ¿En dónde, hasta dónde busco la herramienta en la religión? ¿Hasta cuándo me voy a la religión? ¿O hasta cuándo a lo mejor no es necesario ir a la religión? Voy a hablar de un término que pudieran parecer, o así nos los han vendido como similares, pero no lo son. Religión y espiritualidad. Es justo la falta
de un acompañamiento y de una escucha por parte de las religiones hoy establecidas, porque tienen dogmas, creencias, sistemas que se alejaron de las necesidades y las realidades de las personas. Hace un momento tú hablabas en los ejemplos que ponías de lo que es la ruptura del tejido social. Y si yo me quedo con la idea del catecismo o de las iglesias cristianas más importantes del mundo que dicen que todo lo que sucede es porque este Dios de amor entonces le gusta ver todo este método. Y no es así, ¿no? La espiritualidad es la que nos invita a buscar dentro de nosotros respuestas. El Error también tiene un fenómeno muy particular, Omar, que me dice qué hacer y tengo a quién responsabilizar si funciona o no funciona. Es que el padre me dijo, es que el pastor me dijo, el anciano me dijo, el profeta me dijo. Si funciona, qué bueno, lo hicimos el pastor y yo. Si no funciona, fue la iglesia quien me falló. Pero la espiritualidad es responsabilidad. La espiritualidad es búsqueda, desde dentro y hacia afuera. Creo que a lo que tú preguntabas, ¿es la espiritualidad? La espiritualidad no tiene que ver con religión necesariamente. Hay personas que pueden ser inclusive ateas y ser muy espirituales. Y justo ahí la espiritualidad nos compromete a ser responsables de forma activa para encontrar respuestas para cuando nosotros estamos viendo una situación de duelo. Y también ahí entra el apoyo tanatológico, el apoyo psicológico. Poder tener a alguien que me escuche y no me dé el avión, sino que me escuche, me acompañe y me confronte cuando sea necesario, pero no de acuerdo a la necesidad de creencia de la persona que está escuchando, sino realmente de lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí me gustaría como la espiritualidad es mucho más amplia que la religión y me voy a atrever aquí a decir algo. Creo sumamente importante, Omar, entender que la espiritualidad es mucho más amplia y enriquecedora que la religión. Sin embargo, no estoy diciendo que la religión no sea un apoyo para muchas personas. Hay personas que necesitan, Omar, estructura. Y hay personas, y la religión da eso a muchas personas. Sin embargo, sí es importante entender que ante la falta de respuestas de esta cultura que estamos viviendo, la espiritualidad nos obliga a comprometernos y a ser responsables y buscar respuestas en nosotros mismos, hombre. Definitivamente esa comparación entre religión, espiritualidad, y que nos pareciera que en las dos puedes encontrar algo de ello, pero la parte que tú dices, la espiritualidad es un poco mucho más grande, por así decirlo, le caben como que más cosas. Es algo que creo que puede ayudarle mucho a las personas que están viendo esta entrevista, porque luego también se pueden sentir como que tienen menos herramientas que los demás, solo por el hecho de no seguir una religión. Pero bueno, aquí tienen el paso abierto a que a lo mejor tu religión se puede convertir en tu espiritualidad y que seguramente pues traerá también esa herramienta de apoyo que necesitas. ¿Y por qué hacía esta pregunta, Idiar? Porque está ligada a esta otra, una pregunta muy hecha por la gente, una pregunta muy de tanatología hablando de pérdidas, pero no contar con una religión por el motivo que sea, o no contar con una creencia de fe, igual por el motivo que sea, ¿es considerado una pérdida o no es una pérdida? Y en caso de que sí, o en caso de que no, ¿cuáles serían las recomendaciones para resolver esa pérdida, digámoslo así, como la pérdida de la religión?
Me atrevo a decir por la experiencia en la psicología victimal que cada caso es único, es irrepetible y que si bien es cierto puede compartir muchas similitudes con otros casos, pero cada caso es único y como tal cada caso debe ser tratado en esa justa medida. Aquí me atrevo a decir que tú desde un momento hay personas que en un duelo pueden perder su religión, más no necesariamente su espiritualidad. Y sí, hay personas que viven un doble duelo, tanto con el ser amado que no está, como con una pérdida de fe en su religión. Yo aquí lo que digo es que es la oportunidad de retomar en el debido momento el estudio de su propia religión, acompañado con personas que sepan de esto, y también se abre la posibilidad, Omar, de hacer más grande una fe. No, hoy religiones orientales nos hablan acerca de la yoga, la meditación, la reflexión, la acupuntura. O sea, hay muchas otras herramientas que antes estaban vedadas en el sistema de creencias occidental y que el mundo oriental nos está diciendo existen y hay que retomar, Omar, ¿no? Entonces, nada más sí diría, nadie puede perder lo que no tiene. Y si se pierde, podemos decir, valió la pena perderlo si hoy me doy cuenta que no cubría mi expectativa u obligarme, en el sentido de quiero conocer otra vez y buscar aquello que perdí. En ambas situaciones es igual de válido. Y fíjate que me gusta esto y me recuerda por ahí algunos ejemplos que podemos ver en la práctica de la terapia de duelo, de cuando los pacientes, los dolientes llegan muy enojados con Dios y te dicen el Dios que sea, ¿no? Tú ahorita hablabas desde los mexicas hasta que eran politeístas, ¿no? Hasta ya los monoteístas de un solo Dios, ¿no? Y llegan muy enojados con su religión, muy enojados con Dios y te dicen, pues es que yo ya no creo en Dios o estoy muy molesto, muy molesta con Dios. Y lejos de verse como algo negativo, yo siempre les digo, bueno, pues el simple hecho de que estés enojado, enojada, molesto, molesta con Dios, es porque sí crees en Él, es porque en que está ese Dios acompañándote. Es permitido que estés enojado o enojada ahorita por la situación que te acaba de suceder. Hay preguntas que sí tienen la respuesta, pero que no te podemos decir o no puedes recibir las respuestas ahorita porque no podrías vivirlas. Entonces tal vez es momento de estar enojado con tu religión y con tu Dios, pero esa es la prueba más factible y de que crees en un Dios y de que tienes fe. Claro que están por el otro lado las personas que definitivamente, ya sea por su cultura, ya sea por su familia, nunca estuvieron expuestos a una religión y no tienen una religión. Hoy en día, por lo que tú dices, pues parece un poco más claro. En todo momento tendrán puertas abiertas para poder explorar las diferentes religiones, explorar la espiritualidad en el caso de que no. De la manera empírica, diría, en tu consultorio, lo que tú conoces sobre esto, desde tu experiencia, ¿cuál sería tu mensaje desde el conocimiento de cómo aplicar las religiones dentro del consultorio tanatológico para que no causen, no sé si el término exacto sería iatrogenia aquí también, pero tal vez explicándolo un poco más, para que no causen una reacción negativa incluso en lo que queremos lograr acompañando a los dolientes para no interponer su creencia religiosa, para Ujú. respetar la creencia de cada uno de los pacientes y cómo no dejar fuera la religión, que ya vimos que es una herramienta de apoyo importante, pero cómo también no abusar de la palabra escrita en la literatura de la religión o de la creencia de la religión y que esto se pueda hacer en pro de lo que todos los tanatólogos seamos de la religión que sea queremos lograr, que es
el ayudar a sanar o al menos a resignificar la pérdida de los dolientes. Omar, creo que es obligación, primero, de la persona que se dice tanatólogo, psicóloga, victimóloga, sexóloga. Tenemos que estudiar, Omar. Tenemos que leer, tenemos que dialogar con otros profesionales, con otros profesionistas. Pero creo que en psicología se dice que si vas a dar clínica es obligación no solamente el conocimiento y el aprendizaje, sino tener un proceso personal para saber si algo te está causando duda y todo. Y creo que la tanatología, lo que me ha enseñado en la práctica y en la vida propia es que la muerte es la gran maestra de la vida. Entonces, cuando llega a ti una persona que está viviendo algo, tienes que ser lo suficientemente honesto para saber si estás preparado para hablar con esa persona de acuerdo a lo que la persona necesita hablar. Y la religión, repito, es una herramienta para un tipo de población. La espiritualidad, que es más personal. Tienes que aprender qué es la espiritualidad también para ti. Pero lo más importante me parece es que entre colegas tenemos que tener la capacidad de tener una escucha grande, de tener autocrítica y en la facultad de psicología decían, cásate con una, está bien, pero séle infiel con todas, porque tú tienes que ser ese instrumento de conocimiento, de escucha con la persona que está yendo contigo. Y no es imponer desde tu poder que tienes como tanatólogo, desde tu ignorancia como ser humano, no tenemos que violentar imponiéndole a otra persona. Y yo creo que eso, repito, hay que tener ética. Y la ética es saber que sí, que no, y hasta dónde puedo. Y creo que eso habla de grandeza de un profesionista. He dejado, tenemos 3 minutos, Didier, para terminar, pero he dejado esta pregunta al final, pero a la vez más con un contenido importante. Vamos a ver qué puedes opinar de esto, pero cuando estás en el estudio de la tanatología, cuando estás en la línea principal, no la tanatología desde el modelo estudio, la tanatología como representante, a lo mejor desde mi punto de vista, de un barco con una tripulación bastante extensa, con miles y miles de pacientes atendidos, con el que podemos obtener información real, no de las que vienen en los libros, no las de que un modelo te puedan decir del cómo va, sino de los verdaderos expertos que son los dolientes. Y pareciera que las religiones han fallado. Tú lo decías ahorita también al inicio. Entonces yo te preguntaría, desde tu punto de vista, desde tu opinión o desde tu crítica, como conocedor de la parte religiosa, como también de la que no, que son atender a los pacientes, ¿en qué han fallado las religiones? ¿Por qué la religión hoy en día no ha demostrado ser suficiente para poder hacer que las personas entiendan a la muerte como un proceso de vida y que no puedan elaborar el duelo únicamente tomando la religión como su único recurso de apoyo? Por dos factores. Uno, porque la religión dejó de escuchar y quiso imponer o ha querido imponer y dar respuestas, y lo digo con respeto, de cocina para todos. Dejó de escuchar la individualidad. Creo que ese es el gran fallo de las religiones establecidas, por lo menos en el mundo occidental. Reza 3 oraciones de esta, cuesta y ya lo que sí. Es que tienes que aceptar que es la voluntad de Dios. Dejó de escuchar. Y lo segundo es que en el ámbito de querer tener control sobre sus adeptos, lejos de promover la fe
en un ser de justicia, de poder, de sabiduría, de amor, se creó culpa, miedo, castigo, venganza inclusive. Y creo que donde ha fallado la religión, por lo menos en el mundo occidental, es justo lo que tú decías. Lo, la muerte la sacaron de la ecuación, la hacen ver como la excepción y no como lo más natural que va a pasar una vez que tú naces. Y me gustaría poner, si me permites, un último ejemplo. Cuando fuimos a Claro. la primaria, en la mayoría de ellas, Omar, nos hicieron poner un frijolito en un algodón y vimos cómo este frijolito dio vida. Y ahí se acabó la clase. Cuando lo hermoso es ver cómo ese frito, muy posiblemente de otro frijolito, y empieza a morir. Y que justamente ver cómo murió este frijolito es tan natural como cuando vida. Me parece que las religiones, cuando logren decirle a sus feligreses que la muerte no es mala, la muerte no es un castigo, sino que la muerte es parte de la vida y que la vida es parte de la muerte, creo que entonces es cuando las religiones como tú y yo las conocemos hoy, establecidas, van a volver a escuchar y van a volver a ser una fuente de consuelo, de fe, de esperanza, y eso ayuda mucho a las personas que están sufriendo, saber que no es por maldad, no es por castigo, sino es parte de estar vivos. Muchas gracias, Didier, por tu respuesta. Gracias por haber atendido esta entrevista. Es bastante importante para nosotros el unir por primera vez, por cierto, en la Semana de la Tanatología, este tema donde incluimos la parte espiritual, la parte incluso religiosa, porque estamos convencidos que una sola fuerza no puede con todo lo que hay en un duelo. Se necesita, y aquí lo acabamos de ver en tu respuesta, cómo la ciencia y la religión, cómo la ciencia, religión y espiritualidad pueden unirse para formar esa red de apoyo que necesitan los pacientes, los dolientes, los consultantes. Didier, muchas gracias por haber permitido esta entrevista.